Bueno, Dios les bendiga a los que estamos acá, ya nos saludamos. Saludamos también a los que están a través de las redes sociales. Bueno, esto es discipulado, así que todos los domingos a las 5 de la tarde, a todos aquellos que quieran participar, estamos en el discipulado 1. Hay tres fragmentos, tres fracciones del discipulado, 1, 2 y 3, estamos por el 1. Así que están todos invitados a los que quieran tanto visitarnos, congregarnos, a congregarse, aquellos que no lo hacen en ningún lado, aquellos que quieren también prepararse, estudiar la palabra, aunque sean nuestras congregaciones, con el permiso debido de sus pastores también, están invitados también a que puedan venir. Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir con el tema discipulado. Ya arrancamos el domingo pasado. Así que vamos a ir, primeramente vamos a orar y luego vamos a ir a Filipenses 3:14. Bien, vamos a cerrar los ojos. Padre amado, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, amado Yahweh, porque tú nos permites estar en este lugar. Porque tú nos permites también introducirnos en tu palabra, poder aprender un poco más, y queremos darte gracias porque tú nos permites esto, porque hay lugares hoy día donde están matando a tus hijos, donde están matando a cristianos, donde están matando a todos aquellos, a todo aquello que se llame Dios o que se entienda como Dios, porque sabemos que el enemigo está en contra y que hay muchos que aún no han entendido, pero tu amor es infinito, es grande y alcanza aún a aquellos que no te conocen. Padre, bendice, derrama de tu presencia sobre cada uno de los que están en este lugar, en el nombre de Yeshua. Bendice a cada uno y que podamos, bendice también mi vida, para que podamos recibir esta palabra que no es mía, no es de ningún pastor, sino que es palabra de Yahweh, es palabra de Dios, es palabra que es justamente palabra eterna, palabra que nos conduce a la eternidad con el Señor, y por lo cual estamos agradecidos, Padre, por tu palabra que nos ayuda, que nos levanta, que nos introduce en la salvación, en la sanidad, que nos hace crecer día tras día. Gracias, amado Yeshua, por tu gran amor y misericordia. En tu nombre, Yeshua, amén y amén. Bueno, vamos a ir a Filipenses 3:14. ¿Sí? Algunos vamos a leer después, algunos versículos que voy mencionando, los pueden ir anotando y después lo leen también. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno. Vamos a Filipenses 3:14. Dice esto. ¿Dónde estamos acá? Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al premio supremo del supremo llamamiento, de Dios en Cristo Jesús, o en Yeshua, como lo mencionamos nosotros. Amén. El discipulado hace la apertura al más alto, supremo, santo, importante y serio llamamiento. ¿Sí? Filipenses 3:14 nos dice esto justamente. Prosigo a la meta, ¿a dónde? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua, ¿no? Es imprescindible darle el valor correspondiente a esta delicada profesión de trascendencia, ¿sí? No es cualquier profesión, no es una profesión como cualquiera, ya sea sin desmerecer ninguna clase de profesión. Todas las profesiones son importantes porque son el conocimiento que Dios le ha dado a cada persona, pero cuando hablamos de discipulado, de llamamiento al servicio, estamos hablando de la profesión más importante que existe en la tierra. Algunas personas piensan que ser pastor es cualquier cosa, pero no lo es así. En el caso del llamamiento pastoral, o en el caso de cualquier llamamiento a un ministerio de servicio al Señor. ¿Por qué? Porque la persona
Primero que para ese llamamiento tiene que, primero tiene que ser llamado por Yahweh y después ser preparado por Él, en el cual la persona pasa todo un proceso de vida que va no solamente desde el momento en el que conoce al Señor, sino también de antes, ¿sí? Porque el Señor ya tenía predestinadas nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el servicio a Dios es algo que se debe hacer con responsabilidad, con la seriedad que corresponde. No es que vengo a la iglesia y es como ir, no sé, alguna actividad divertida, como pueda ser deportiva, lo que fuera, en donde uno, la pasa bien y demás, pero ni el fútbol, ni ballet, ni no sé, qué mencionar, no está la vida ahí. Ahí hay un momento de diversión, ¿sí? Un momento de hacer algo lindo, algo que me gusta y nada más, pero el llamamiento al servicio de Dios es justamente sembrar para vida eterna, no solamente nuestra, sino de las personas a las cuales alcanzamos, ¿sí? La persona que, ya sea que se suba a un púlpito en una congregación, en una iglesia, o aquel que se para en una plaza, o aquel que golpea una puerta para llevar el evangelio, el mensaje de salvación, tiene que saber lo que está diciendo. Primeramente, ser lleno del Espíritu, ¿no? Una persona de buen testimonio, una persona de ejemplo, porque hoy se hablan tantas frases como, por ejemplo, yo no quiero ser ejemplo de nadie, no pretendo ser ejemplo, y cosas así, que son frases del mundo, justamente porque son personas que no tienen a Dios. Entonces, el ejemplo que puedan llegar a dar es bastante limitado. En cambio, con el Señor es ilimitado. No se trata de nosotros, sino que se trata de la palabra que estamos comunicando, ¿sí? Del mensaje de salvación, porque eso es lo que hace un discípulo, transmite el mensaje. Primero aprende, luego lo transmite, ¿sí? Pero tiene que hacerlo de manera correcta, no es que se puede parar y decir cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, justamente porque si dice cualquier cosa puede ocasionar, no sé, el rompimiento de un matrimonio, el desarme de una familia entera, puede hasta ocasionar un suicidio de una persona. Estamos hablando de algo ya más grave. ¿Por qué? Porque justamente las personas que están necesitadas de Dios, que están pasando un momento realmente difícil y están esperando una palabra poderosa que cambie su vida y no la recibe y recibe un mensaje equivocado, puede ocasionar justamente el declive. Bueno, entonces es imprescindible darle el valor correspondiente a esta delicada profesión de trascendencia o proyección eterna, que es lo que acabamos de decir. Estamos estudiando el precioso significado en el contenido de nuestro servicio al Señor, con la vocación más importante de nuestra vida, ¿sí? Vamos a darle brillo a la dignidad de la vocación que fuimos llamados. Vamos a ver Efesios 4:1. Y si alguno lo busca y me lo lee, se lo voy a agradecer. ¿Ven? Efesios 4:1. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Hasta ahí nomás. Fíjense, yo pues preso, el discípulo, uno de los discípulos más grandes que existió y que existirá, no sé, jamás creo que existirá alguien tan grande como el apóstol Pablo, al cual yo admiro como persona. Están diciendo yo, preso en el Señor, preso primero literalmente, estaba preso, y después preso en el Señor, porque no consideraba esa cárcel como una prisión, sino como una oportunidad. Desde allí él transmitía el mensaje. Pero miren lo que dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con
que fuiste llamado. ¿Sí? ¿Por quién fuimos llamados? Por el Señor. ¿Sí? No sé si alguno lo llamó el pastor y le dijo que tenía que hacer algo, o lo llamó el Señor. Yo creo que toda persona que recibe el llamado lo recibe primero del Señor y luego confirma a través del pastor o de otro siervo o de algún hermano, también puede ser. Pero siempre sigue el llamado de Dios. Amén. Bueno, Dios nos ha dado el mayor privilegio, participar en forma activa en su obra. ¿Para qué? Para cumplir propósitos eternos. ¿Sí? Toda carrera, profesión o trabajo secular, como dijimos hace un rato, es de valor relativo, porque todo lo de este mundo es transitorio o pasajero. Alguien puede estudiar, vamos a decir, una de las profesiones más importantes, entre muchas otras que hay, un médico. Un médico es una persona que salva a personas de que se mueran muchas veces, ¿no? Una operación es algo tremendo. Pero una persona puede estudiar 10 años, ¿no? Vamos a suponer 10 años, puede estudiar para médico, ¿verdad? Y de repente, el primer año, ustedes saben que no es que la persona termina de estudiar y ya el primer año está operando, vamos a decir un cirujano, ¿no? Sino que tiene un proceso en el que también va aprendiendo a través de la práctica en ese lugar. Muchas veces no se respeta ese proceso y bueno, termina siendo perjudicial para otras personas. Pero vamos a suponer que la persona estudió 10 años, ¿verdad? Y que de repente terminó y a la semana tuvo un accidente y murió. Caducó la profesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es pasajera, es terrenal. ¿Sí? O aquel que estudia y está 20 años, 30 años ejerciendo como médico y de repente, bueno, termina, se jubila y ¿ahora qué hago? Y queda ahí, terminó. Fue pasajero, porque la vida también pasa rápido. ¿Sí? Entonces no tiene que ser sí o sí una situación trágica como la que dije primero, sino que simplemente se jubila, termina su vida y dice, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago de mi vida? Por eso creo que se entiende que no es que las profesiones sean malas, no estamos hablando de eso, sino que son pasajeras, son terrenales, que son cuestiones humanas, ¿sí? Pero las cosas de Dios son para la eternidad. Entonces, dura un tiempo limitado y es muy corto, ¿sí? Comparándolo con la vida eterna. Por ejemplo, dijimos, bueno, lo del médico, y así podemos tomar otros ejemplos también, ¿no? Bueno, ya lo dijimos esto. Salmos capítulo 16, versículos 5 y 6. ¿Sí? Lo voy a leer yo. Dice, Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Eso es Salmos capítulo 16, versículos 5 y 6. Después Salmos 23.5, una mención nada más, dice, mi copa está rebosando. O sea, fíjense que aquel que realmente entiende lo que es el servicio a Dios y lo importante que es transmitir estos mensajes, porque muchas veces se habla de discipulado y se habla de llevar el mensaje, pero no se habla de cómo tiene que ser realmente un discípulo. Un discípulo es alguien que ama al Señor, es alguien que ama el servicio. Acá el salmista, leíamos recién, está diciendo, Yahweh es la porción de mi herencia. O sea, es como está diciendo, lo demás es todo relativo. La porción de mi herencia es Yahweh. Punto. Ahí está la importancia de todo. ¿Sí? Que es lo más importante, ¿no? Que heredar sus promesas, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas solamente, y no digo todos, pero digo algunos, y gran parte de los que asisten a las congregaciones, van al Señor por algún beneficio, ¿sí? Y no van en realidad a buscar
servirle. Yo tomo lo que yo pasé en mi proceso. Yo cuando llegué a la iglesia, que Dios me cambió, me transformó, no quería otra cosa más que servir a Dios. ¿Sí? Hoy mi hija me estaba preguntando, me preguntaba justamente eso que estábamos hablando. Si yo desde que llegué a la iglesia, quise ser pastor, me preguntaba mi hija. Y yo le dije que sí, porque yo en el momento, más o menos 3-4 días, 4 veces que fui a la iglesia, no 3-4 días, las primeras 3 o 4 veces que fui, no me había convertido. Cuando me convertí, cuando tuve una experiencia real con el Señor, ¿sí? Y eso fue justamente 3 o 4 cultos que había empezado ahí. A partir de ese momento que yo entendí que Dios había dado su vida por mí, ¿sí? Que Él me había perdonado, que había entendido que yo también tenía que perdonar para poder servirle de un montón de cosas, y había entendido el amor de Dios en todo esto, yo no tenía otra cosa en mi cabeza más que servirle a Dios. No sabía cómo, no estaba pensando si iba a ser pastor en realidad, pero no pasó mucho hasta que sentí el llamado de Dios, cuando Dios me habló. ¿Sí? Y cuando yo entré al discipulado a tiempo completo, en este caso, en mi caso, vivir en la iglesia, Dios confirmó el llamado a través de voz audible, en lo que Él, me habló. Entonces, y aún antes de eso, cuando no conocía al Señor, lo que pasa es que uno busca el lado equivocado, pero aún antes de eso, yo estaba en una iglesia católica, claro, estamos hablando equivocado, también equivocado, pero yo iba a comenzar a hacer misiones, misionero en la iglesia católica, y pensaba que iba a hacer de mi vida. Yo ya estaba pensando en servir a Dios, ¿sí? Claro, en ese momento de manera equivocada, hasta que conocí a Dios y entendí cuál era el camino, ¿sí? Aunque yo nunca creí en santos, ni en amuletos, ni en la suerte, ni en nada de eso. Mi familia era muy católica y ellos sí creían en todo, cualquier cosa que dijera la iglesia católica, lo creían. Yo no era mi caso, ni en ninguna superstición, no sé, no era así, Dios ya me estaba preparando. Pero bueno, David era pastor de ovejas, ¿sí? Y llevaba a su sediento rebaño para que bebieran en lo que se le llamaba la copa, o un trago de agua abundante. La copa, que acabamos de decir recién en el Salmo 23:5, mi copa está rebosando, la copa es una piedra ahuecada que contenía más de 250 litros de agua. A veces cuando uno dice mi copa está rebosando, piensa en una copa, ¿sí? Como la que toma vino, no sé, o toma agua, como esta copa. Pero no es así, ¿sí? Se trata de esto. Entraba 250 litros de agua y bueno, esa copa estaba rebosando. Mientras él veía a sus ovejas tomando agua, que saciaba la sed desesperada en aquellas tierras áridas, él, cuando escribe este salmo, se refirió a su vida y a su experiencia con Dios. Él mira a las ovejas y ve que ellas toman la copa que está rebosando, y él compara esto, por eso escribe de esta manera el salmo, ¿no? Compara lo que él siente, lo que él está pasando, la experiencia que él tiene con el Señor. Entonces, seguimos. Vamos a Juan 10:10, a ver si alguien lo puede leer. Yo los tengo acá todos escritos, pero yo para que participemos todos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, ahí está, esa es la parte que destaco, es Jesús, Yeshua,
nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 4:14 dice, y será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:37-39 destaca esto, ríos de agua viva correrán de su interior. Entonces, estamos hablando de los evangelios, pero ya David, ¿sí? Años atrás, muchos años atrás, estaba sintiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, Dios quiere saciar la sed de nuestra alma, justamente. Entonces, primero entender esto cuando nosotros estamos siendo discipulados, entender, o cuando vamos a discipular a otro, entender que el discípulo debe saciarse, debe llenarse de Dios primero, ¿sí? Porque a veces llegan a la iglesia y los ponemos a trabajar. Por ahí cuando son personas que ya han pasado por otras iglesias, que ya viven hace un tiempo y que uno más o menos ya lo ve, que es de buen testimonio, que se esfuerza, bueno, uno lo pone a trabajar, ¿sí? Hay excepción, pero cuando una persona es nueva, que recién llega, se lo debe dejar que se llene de Dios, ¿sí? No meterle cosas y cosas, sino que se llene de Dios. La persona sola va a saber cuál es el momento para empezar a servir, porque cuando se empieza a llenar tanto del Señor, esa persona va a empezar a decir, ¿qué puedo hacer en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo limpiar el baño? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? No tiene ansia de gloria, ¿sí? Como algunos llaman acostumbrados, que vienen de otra iglesia y vienen y dicen, yo tengo ministerio, no sé, qué sé yo, vamos a suponer, mayormente viene esto, casi todos son un ministerio apostólico y bueno, y profético, vamos a decir. No es que no sea bíblico, pero todas las personas hoy tienen todo llamar lo mismo, ¿sí? Ninguno tiene el don de limpiar el baño, o el don de limpiar la cocina, o el don de barrer una vereda. Yo cuando fui a la iglesia no pedí, igual no sabía, tampoco estaba pensando en los ministerios, en sí en qué iba a hacer, pero yo lo primero que agarré la escoba. Y yo sentía un privilegio tan grande porque estaba barriendo la casa de Dios, ¿sí? Y yo sé que todos los que están acá les pasa lo mismo. Entonces, esas son las ansias que tiene que tener una persona. ¿Cómo debe llenarse? ¿Sí? Porque bueno, salir a una calle a predicar, no digo que sea tan fácil, pero lo podemos hacer. Pero antes hay una preparación previa, en donde la persona tiene que aprender lo que es el amor de Dios, lo que es la llenura del Espíritu, ¿no? No tiene que haber, bueno, la iglesia que yo empecé era una iglesia por ahí, por ejemplo, si vos no tenías la manifestación del Espíritu de hablar en lengua, que era la más visible, no podías hacer nada. No se podía hacer nada. Y durante 40 años la iglesia se mantuvo igual, ¿sí? No hay que proferir palabras en contra de la iglesia, ¿sí? Hay siervos que se han equivocado, sean pastores, sean obreros, sean diáconos, no importa, ¿sí? No es bueno que hablemos de los demás. Estamos hablando de siervos, no estamos hablando de ladrones y todo eso, porque también en la iglesia los hay, y si hay que demandar, como dice la palabra, se lo demandan. Listo. ¿Sí? En eso no hay temor. Después que se la avisó una vez, ya la segunda, hay que empezar a alzar la voz. Pero en este caso, la iglesia era así, tenía su propia forma de manejarse, y bueno, el pastor ya era un anciano, era una iglesia muy cerrada, no estaba tan abierta a la gente en el barrio, aunque todos lo conocían y todo, pero no estaba tan abierta. Entonces, yo me acuerdo que lloraba mucho, ¿sí? Estaba en el discipulado ya. Yo les conté ya que como entré al discipulado, que el pastor no quería, bueno, me quedé en la puerta, le dije yo me voy a quedar acá en la puerta, igual, si no me dejan entrar, yo diría acá, no importa. Estaba decidido yo. Pero al entrar, ¿sí?
no me querían dejar hacer nada, porque yo no hablaba lengua. En ese momento, 3 años después lo recibí en otra iglesia, 3 años y pico después. Pero no hablaba lengua, entonces no podía hacer nada. Y yo lloraba y doblaba mi rodilla, estaba horas. Y no es que oraba 5 minutos y ya me paraba. No. Oraba horas. Y después de orar horas y trabajar todo el día, porque sí, trabajaba en la iglesia, hacía cosas, pero yo quería hacer más. ¿Sí? Tenía hambre de servir. Y oraba a la madrugada. ¿Sí? Y mi pastor me triangulaba siempre a la noche, no se dormía temprano, entonces él veía. No se le permitía a nadie estar en la iglesia a la noche. Yo iba a agarrar la llave, entraba, no pedía permiso. ¿Sí? Vivía ahí y mi pastor jamás me dijo no podés entrar. Los demás me decían que no se podía. Yo entré y a mí nunca me dijo nada. Entonces, pero él veía eso, veía y yo oraba a Dios y derramaba mi corazón, ¿no? Tenía hambre realmente de servir, de buscar, y lo hacía. Y cuando terminaba la madrugada igual, a las 6 de la mañana estaba orando otra vez, ¿sí? Porque yo sabía que después durante el día trabajábamos, entonces ya había menos tiempo, pero al mediodía se leía la Biblia, a la tarde se leía la Biblia, a la noche, todo el día era así. Y ahora se escucha mucho que bueno, no vas a dejar tus cosas por hacer las cosas de la iglesia. Bueno, ese es el diablo, es el enemigo, Satanás no existe, porque la Biblia nos habla de otra cosa, lo está expresando acá, lo que significa. ¿Sí? Yo no digo tampoco, como dice la palabra, no hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nosotros servimos a Dios, tenemos una vida abocada enteramente a Dios, pero porque la palabra dice, yo en mi casa serviremos allá. Entonces, nosotros tenemos esa decisión, ¿sí? No es para todos servir 24 horas al Señor. Algunos servían mediodía, otros servían 2 horas por día, cada uno como va pudiendo. No estoy diciendo cómo tienen que servir. Lo que estoy diciendo es que no es necesario armar ese tipo de frases. No hay un lugar, el lugar está con el Señor y Él es el todo y en todos. Punto. Ahí está. Cuando uno llega a comprender, entonces las cosas empiezan a girar diferente, ¿no? Y estoy diciendo esto porque es importante. Podría avanzar leyendo, pero es importante destacar estas cosas. Yo no podía estar en nada, oraba, ¿sí? Y el día que Dios me habló con voz audible, que fue el día que confirmó mi llamado, que habrán pasado como 3 meses de que yo vivía, como 3 o 4, no sé, digo 3 más o menos, de que estaba en el discipulado. Ese día el pastor, sin saber que yo estaba hablando con Dios y sin saber que él me había hablado con voz audible el Señor, vino y me dijo, Carlos, vení, me llamaba de abajo, porque estábamos 3 pisos arriba, y cuando me llamó me dice, a partir de hoy vas a estar en el coro, el sábado vas a ir a la escuelita a aprender cómo ser un maestro. Con otro chico ya estaba yendo. Y así empecé a palpar un poco más el servicio, la búsqueda. Yo quería estar en todo, no me importaba el coro a mí porque para ver cómo cantaba. Yo quería cantarle al Señor, quería cantarle abajo, arriba, acostado, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso tiene que despertarse en un discípulo, en la persona que está buscando a Dios. El que busca a Dios por primera vez y el que busca al Señor, el que busca un llamado de Dios, porque es el que anhela obispado, buena cosa desea. Entonces, está dentro de los parámetros de lo que busca el Señor. Bueno, entonces, seguramente a veces nos pasa que estamos insatisfechos con la calidad o la cantidad del servicio, ¿no? al Señor. Y hay un anhelo dentro de cada uno de encontrar y tener una experiencia que cambie totalmente la vida de esa persona. Todos nos hemos sentido alguna vez como tierra árida, ¿sí? Seca espiritualmente, desierta. Bueno, cuando uno empieza a sentirse así es cuando más tiene que buscar, justamente.
Porque fíjense, el mismo Yeshua, cuando va al desierto, no tomando agua, no comiendo nada, pasando realmente un desierto, en el que también fue tentado por el enemigo y todo. Después de eso, tuvo que comenzar el gran ministerio, ¿sí? Uno que obviamente nadie puede superar, como decíamos ayer también en el Pesaj. Entonces, hay veces que nos sentimos de esa manera, hay veces que pasamos un desierto, que solamente nuestra vida en vez de estar produciendo frutos, está produciendo espinos, cardos, alacranes, todo tipo de animales. Isaías 32:13 dice esto: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. O sea que esto es parte de la vida, ¿sí? A veces dicen, no, pero estás hablando mal, no sé, no hablas cosas buenas, qué sé yo. Entonces, Gálatas 5, 19 al 21 dice esto: y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Fíjense, el profeta dice en Isaías 32:15, estamos leyendo varias cosas, ahora vamos a la explicación. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hay un tiempo. A los discípulos mismos le dijo, bueno, vayan y esperen hasta que venga el Espíritu. Y acá también lo dice Isaías, ¿sí? Y en el tiempo de Isaías todavía no había venido Yeshua, pero dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hay una llenura, hay un tiempo de llenarse, hay un tiempo de buscar, un tiempo de aprender, ¿sí? Isaías 35:6 dice, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Ven? Ahí está la parte en que uno se siente seco, solo, desierto. Isaías 41, 17 al 20 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Ven? Siempre tiene que haber sed. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré. ¿Ven? Hay una necesidad de que antes de que el agua sea derramada tiene que pasar un desierto, ¿sí? Porque si nosotros estamos, a ver, si Israel en vez de pasar por el desierto hubieran pasado directamente a la tierra prometida, si tienen la tierra prometida, los frutos, como decía ahí, había unos frutos gigantes que los llevaban entre 4 personas, los racimos de uva los tenían que llevar en un palo porque eran gigantes, no hubieran necesitado del Señor. Pero no, en vez de eso, dieron vuelta por otro lado, pasaron por el desierto, ¿sí? Y al pasar por el desierto tuvieron un tiempo de aprendizaje, un tiempo de preparación, un tiempo en el que en la noche los perseguía una llama de fuego para alumbrarles de noche, lo cual representa al Señor, la presencia de Dios. De día los seguía una nube para cubrirlos del sol. No es que andaban como vemos las películas que en el desierto van caminando por el desierto y se caían, se desmayaban. No, esto no le pasaba a Israel, ¿sí? El único momento en el que tropezaban es cuando ellos hacían las cosas mal, como cuando agarraron y hicieron el becerro, ¿no? Y empezaron a bailar ahí al lado del becerro, ¿sí? Eso es cuando ya equivoca uno el camino. Pero tuvieron todo ese tiempo en el que también Dios limpió a su pueblo, limpió los corazones y demás, hasta que pudieron llegar al lugar. Y cuando tuvieron que llegar al lugar, ¿sí? Cuando llegaron al lugar, dijeron, bueno, ahora ya está, mirá, ahí vemos los árboles, todos los frutos, cruzamos y listo, ¿no? Cruzamos Jordán y ya estamos. Bueno, sí, crucen el Jordán, pero cuando mandaron a los espías, ¿qué vieron? Gigantes. Tenían que luchar, ¿sí? Tenían que luchar por esa tierra. En general, aprender que encima de que tenían que luchar, no tenían que luchar contra los gigantes, tenían que luchar contra ellos mismos, porque ellos pensaban que iban a levantar espadas
en todo tiempo. Y en realidad lo que quería el Señor era mostrarle a ellos quién era, no el gigante, sino el poderoso gigante. ¿Sí? Para que ninguno se gloríe de su propia obras. Entonces tenía que ser a través de la fe. Bueno, el aprendizaje es diferente. Y ellos no lo entendían. Y no lo entendían hasta que algunos lograban entender. Como era el caso de Moisés, el cual también tuvo a Josué, un aprendiz de él, y llegó a ser el líder también Josué. Entonces, hay un tiempo de preparación. Seguimos. Joel 2:28 dice: derramaré mi espíritu. Fíjense, hay una necesidad que el espíritu sea derramado sobre la persona. Una cosa es lo que conté yo, ¿sí? Decir, bueno, no puedes servir hasta que tengas el don de lengua, que es por lo menos el don más visible para saber si realmente tenés espíritu. Eso es una iglesia que piensa de una manera, que no es como piensa el Señor, pero tampoco quiere decir que esté tan mal, porque los extremos son los malos, ¿sí? Los extremos. Entonces, hoy vemos una iglesia bastante desviada de las cosas de Dios, ¿sí? Del mensaje. Entonces, pero es necesario que tengamos el espíritu, ¿sí? Que tengamos el espíritu. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo o el Espíritu Sagrado. Juan capítulo 1 versículo 33. Están anotando el versículo, ¿no? ¿Estás anotando? Más o menos. Está bien. Te perdono. Después tengo que mirar el video y anotar. Juan capítulo 1 verso 33 dice: Yeshua está bautizando en Espíritu Santo y fuego, el que nos hace ministros del nuevo pacto o del pacto renovado, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ahí vemos otra cosa: Espíritu Santo y fuego. El Espíritu y la prueba, porque con el fuego se prueba a la persona. Entonces, después hay un tiempo, estamos hablando de un tiempo que hay un tiempo práctico, ¿no? Creemos que el obrero muchas veces, que es, digamos, la persona que sale de la iglesia local, ¿sí? Surge de la misma congregación, donde se deben formar. Los que tienen el llamado para servir a tiempo completo al Señor, bueno, ya tienen obviamente un tiempo de preparación diferente al que va a ser evangelista, o al que es diácono, o a la que está en danza, o al que está en multimedia, aquel que va a las misiones también es diferente, se lo prepara de una manera, o el que está en alabanza, bueno, así sucesivamente. Cada uno tiene una preparación diferente, ¿sí? Vamos a decir, bueno, mañana viene alguien que dice: yo quiero tocar la guitarra. Bueno, yo, ¿qué le voy a decir? Bueno, a ver, te voy a enseñar. No, porque yo no toco la guitarra, ¿sí? Enviaré a otra persona a que le enseñe, y esa persona le va a enseñar de una manera diferente, que podría ser una persona que tiene un llamado a pastorado, al cual directamente le estará enseñando, ¿verdad? Entonces, las preparaciones, ¿sí? A pesar de que el pastor siempre está al tanto de todo, debe estar al tanto de todo lo que se hace en la iglesia. Si no está al tanto, bueno, ahí surgen los problemas, porque por algo el Señor lo pone por cabeza en el lugar, para que dirija con sabiduría, con ciencia a esa congregación, y la cual viene obviamente como vertiente, porque la cabeza real es el Señor. Amén. Pero también pone a quienes guían a las ovejas. Bueno, ya con esto vamos terminando. Estamos en la... bueno, 6:45. Ya con esto terminamos. Entonces, a esa persona, la que tiene llamado pastoral ya en sí, el Señor le cambia el tipo de actividad para dedicarse al trabajo intenso de la obra de Dios,
Muchas personas intentan de comparar sus vidas con la vida de otro. ¿Sí? La vida de un pastor es diferente a la vida de un diácono, la vida de un evangelista. Bueno, ahí ven, el evangelista y el pastor son muy diferentes. El evangelista mayormente sale a predicar a las naciones, sale a predicar a otras ciudades. ¿Sí? Ojo, el evangelista no es, porque hoy, o el profeta o cualquiera que sea, el evangelista y el profeta no es el que va de iglesia en iglesia predicando. No, porque eso no estamos predicando a nosotros mismos. No, el verdadero evangelista, el profeta, obviamente está para la iglesia, es un poquito diferente. Por ahí se puede entender de esa manera. Pero el evangelista no. El evangelista es el que hace campaña, el que va a la cárcel, el que va a los hospitales, el que va, porque hoy hay un montón de evangelistas, pero van de púlpito en púlpito. Ese no es un evangelista. ¿Sí? O por ahí no, por ahí me estoy equivocando en decirlo de esta manera. Porque por ahí sí es un evangelista, pero le está pifiando en la manera. ¿Sí? Yo me refiero a que ese no es el trabajo de un evangelista. ¿Sí? Entonces, podemos mencionar ciertos casos, como el caso de Moisés. Dios lo llama estando ocupado con las ovejas. ¿A dónde? En el monte Oreb, ¿no? Cuando sube al monte. Éxodo 3:1 está eso. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Sí? El llamado va a surgir siempre cuando vas a doblar tu rodilla. ¿Sí? Pablo, podemos ver casos diferentes. El apóstol Pablo directamente iba hacia un rumbo y se le cruza al Señor y le dice, no, este rumbo no es el que va a hacer, no estaba doblando su rodilla, me refiero, pero él estaba así buscando de Dios, porque él era una persona que pensaba que servía a Dios. ¿Cómo pasó? Bueno, muchísimo menos diferente en mi caso, pero como yo estaba buscando a Dios, ¿sí? Quería ser misionero católico, bueno, no conocía otra cosa, ni siquiera sabía que existía el Evangelio, ¿sí? Pero estaba buscando, equivocado, y el Señor me trajo al lugar correcto. Amén. Bueno, vamos a hacer hasta acá. Ya así tenemos 10 minutitos ahí para descansar antes del culto, porque ahora viene el culto en un ratito. Así que bueno, nos despedimos. Voy a pedir que estén cortando la transmisión ahí, así ya después pasamos a otra cosa. Dios les bendiga y bueno, sobre el discipulado nos estamos viendo el domingo que viene, Dios mediante.